Muy bien. Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio, ¿no es cierto?, cada vez que podemos abrir la palabra de Dios, que podemos juntarnos, que podemos orar, aún a través de este medio que para muchos es raro todavía, para algunos es insólito. Y fue un año diferente, un año totalmente atípico y que ninguno de nosotros tal vez veía venir. Si uno mira marzo 2020, en febrero, uno estaba normal, sabía que en noticias de otro lado, en otros países, había un virus que por ahí andaba, pero no tomaba la dimensión de que podía llegar acá. Nosotros siempre vemos algo tan lejano como es otro continente, otro país, y estamos de este lado del mundo y la gente seguía en sus quehaceres, seguíamos en nuestros quehaceres, seguíamos reunidos en los locales, seguíamos cantando, seguíamos predicando el Evangelio, pero un día, de un día para el otro, todo se cerró. Se complicó todo y muchos de nosotros, entramos en una especie de incertidumbre total donde no sabíamos qué iba a pasar ni cómo hacer. Empezaron las ideas de cómo reunirnos por Zoom, por WhatsApp, como sea, tratar de mantener la comunión con los hermanos. Surgió la incertidumbre de la Cena del Señor, cómo hacer la Cena del Señor. Y todo esto se fue desarrollando a través del tiempo, en meses, primero eran 15 días, si ustedes no se acuerdan mal, justo teníamos nosotros a papá y a mamá acá en casa, y dijeron, son 15 días nada más. Durante 15 días nos vamos a guardar en casa, y bueno, durante 15 días estuvimos acá dentro de nuestra casa, comprando al por mayor, ¿no es cierto?, para no tener que salir, y pensando en que en 15 días se terminaba todo, que podíamos volver a salir, que podíamos abrir los negocios, los locales para reunirnos, y esos 15 días se estiraron otros 15. Y esos 15, otros 15. Y así fue pasando el tiempo y terminamos pasando Navidad, Año Nuevo en cuarentena. Y ya pasó casi un año, como dijo uno de los hermanos, el 20 de marzo se va a cumplir básicamente un año de que la Argentina cambió, nuestra vida cambió. Nos acostumbramos a los protocolos, nosotros empezamos a reunirnos hace poco tiempo, bajo un estricto protocolo para poder estar juntos en el local y a través de Internet. Para muchas iglesias, Internet fue un descubrimiento del 2020. Hasta 2020 había hermanos que no sabían absolutamente nada de Internet. Jamás se habían parado frente a una cámara. Y hoy, hace poco estaba mirando unos videos de una iglesia, de una amada iglesia, donde veía uno de los hermanos que sabe que con el rojo se corta y con el verde se atiende del celular. Verlo frente a una cámara predicando el Evangelio realmente me llenó de gozo, porque justamente veía y decía, wow, cómo nos ha golpeado la pandemia y cómo nos ha hecho despertar y tener que adaptarnos a este tipo de situaciones. Y pensaba en un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5. Los que tengan Biblia, o la tengan en el celular, o tal vez quieran escuchar, capítulo 5 de Efesios y el versículo 17. Es el final de este pedacito de la palabra, y dice de esta manera, Efesios 5, 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí nada más en la palabra de Dios. Conocemos, ¿no es cierto?, los versículos anteriores que nos dice, bueno, miren y presten atención de cómo anden, ¿no es cierto?, no como necios, sino como sabios.
y tengan cuidado porque los días son malos. Y el final de este pasaje dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, hermanos, cuando yo estaba pensando en este pasaje, estaba sentado leyendo la palabra y buscando, ¿no es cierto?, qué quiere decir la palabra insensato, me encontré con una pequeña definición que me gustó, en realidad, la palabra, el sinónimo. Quiere decir imprudente, aquel que no mide absolutamente nada, sino que se lanza hacia adelante, ¿no es cierto? Que no tiene reparo en el entorno y no piensa las cosas antes de actuar. Y yo me acuerdo cuando empezamos esta pandemia, como decía uno de los hermanos justamente, que tenemos que mirar y pensar en el otro, ¿no es cierto?, en los hermanos, en aquellos que no se pueden conectar. No crean que a ustedes solo les pasa, a todos nos pasa. Y pensaba justamente en esto, porque al principio de la pandemia, o ya cuando pasaba la pandemia, nosotros estábamos llegando a junio y estaba el aniversario, ¿no es cierto?, de la asamblea en Marsella. Cumplimos 99 años en el 2020. Y estábamos todos desesperados por ver la manera en cómo íbamos a hacer para reunirnos. No importaba absolutamente nada, queríamos reunirnos para los 99 años. Entonces, empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Finalmente, el aniversario fue transmitido por YouTube. Pero este año, 2021, nosotros cumplimos 100 años en la obra. Y fue algo que nos aquejó durante todo este tiempo de pandemia. ¿Cómo podríamos hacer? Es un tiempo donde queremos celebrar, ¿no es cierto? Queremos dar gracias a Dios y celebrar con los hermanos, que si hay algo que los creyentes tenemos, aquellos que disfrutamos, ¿no es cierto?, la comunión, es poder abrazarnos con los hermanos, es poder darnos la mano con los hermanos, un beso con los hermanos. Qué diferente, ¿no es cierto? Los creyentes nos ha cambiado totalmente la manera en la cual nos conducimos hacia los demás. Y pensaba justamente cómo será, cómo Dios nos permitirá poder celebrar 100 años de su obra. Algo totalmente lícito, celebrar. Algo totalmente entendible. Tantos años de trabajo en la obra, tantos años de agradecimiento a Dios porque ha mantenido la obra abierta. ¿Y cómo será? ¿Cómo tenemos que ser? Y me hacía pensar en este texto. Yo te pregunto, hermano, ¿qué sos en este día, siendo hoy 1 de febrero o 2 de febrero? No, 2 de febrero. Siendo 2 de febrero de 2021. ¿Cómo sos en la vida cotidiana, en la vida espiritual, en la vida congregacional, aún a través de internet? ¿Sos insensato? ¿Sos una persona imprudente que no mide sus palabras? Qué difícil que nos es luchar contra el carácter y contra aquello que sale desde adentro, ¿no es cierto? A veces somos muy rápidos para hablar, para contestar las agresiones, a veces los insultos. Somos rápidos para contestar. Y acá la palabra nos dice, no sean imprudentes, no sean insensatos. ¿Sabés lo que dice una otra versión de la Biblia? No sean tontos. Directamente lo dice así. No sean tontos, sino busquen y vean cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Ahora, cuando nosotros nos reflejamos en la Biblia y nos miramos como si fuera un espejo, vemos todos los defectos que tenemos como creyentes. ¿No es cierto? El espejo nos devuelve una imagen que a veces no es la que nosotros queremos. ¿No es cierto? A ver, muchos de nosotros quisiéramos estar frente al espejo y vernos flacos. ¿No es cierto? Hay algo que a nosotros no nos devuelve la imagen que nosotros queremos ver.
nos devuelve una realidad que no importa lo que yo quiera, es lo que es. Cuando yo me miro al espejo, veo que ya no tengo 20 años y ya estoy lleno de canas, aunque algunos me miren mal. Que ya no tengo la misma fuerza de antes, que ya justamente no me levanto con las mismas ganas que antes. El espejo me devuelve una realidad física que está ahí delante, que no puedo eludir. La palabra de Dios me devuelve una imagen espiritual de la realidad en la cual estoy viviendo. Cuando miramos este texto y dice justamente que no seamos tontos, que no seamos insensatos, que no seamos imprudentes, sino que veamos cuál es la voluntad de Dios. Dice, sean entendidos, busquen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos imprudentemente, lo que nos va a pasar es que no vamos a estar preparados para lo malo. Yo me acuerdo que la cuarentena se decretó un día viernes. Hasta el día jueves yo trabajaba normalmente. No pensé en que iba a venir semejante cierre. Y recuerdo que ese día jueves mi esposa me dice, mirá que van a cerrar todo, tenemos que ir a comprar al mayorista. Entonces le dije, bueno, yo voy a salir de una empresa y cuando salgo nos encontramos en el mayorista. Salí de la empresa y me fui hasta Quilmes, casi Espeleta ahí, y está el Maxi Carrefour, ¿no es cierto? Y había una cola larguísima de gente, pero larguísima de gente. Y había sol, y los que tal vez alguno me conozca, sabe que a mí mucho el sol no me gusta. Pero ese día había sol, y no importaba nada, hacía un calor de locos, pero estábamos ahí afuera porque había que comprar víveres porque se venía el cierre total. Y no sabíamos cuánto iba a durar. Ahora, si yo hubiera sido prudente, tal vez hubiera estado abastecido desde antes y no me hubiera agarrado así desprevenido. Cuando vos y cuando yo nos manejamos imprudentemente en la vida espiritual, nos pasa que nos agarra desprevenido el maligno y nos hace tambalear. Me hacía pensar, hay un pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 2, si mal no me acuerdo, donde Pedro y Juan suben a la hora de la oración, ¿no es cierto?, al templo para orar. Y hay una imagen acá que nos tiene que hacer despertar, hermanos. Dice la Biblia que ellos subían al templo para orar. Como todos nosotros, nos encantaría poder estar reunidos para orar. Pero dice que había un hombre allí pidiendo limosna. Y dice que cuando ve a Pedro y a Juan, les pide a ellos que le den algo. Y todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Pedro le dice, bueno, míranos. Y él dice la Biblia que les miraba esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y conocemos, ¿no es cierto?, que él se levanta y dice la Biblia que entra saltando y alabando a Dios. Ahora yo me quiero detener un poquito antes, hablando de vivir imprudentemente o vivir buscando y entendiendo la voluntad de Dios. Este hombre estaba tirado allí y les pide a Pedro y a Juan algo. Él no les pide la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? No les pide dame un folleto. No les pide hacer una campaña Pedro y Juan para que yo pueda conocer el Evangelio. Les pide algo material, algo para subsistir en el día. Su necesidad era tan grande que ese hombre no veía más allá de su problema. Y como creyentes, nosotros
tenemos que saber distinguir que la gente muchas veces no ve más allá de sus problemas. Y el mensaje del Evangelio tiene que ser transmitido a través de nuestra vida. Pedro le dice, míranos. Pedro le dice, míranos. Pedro no le dice, mirá cómo está escrito en el Antiguo Testamento y le empieza a nombrar todos los profetas para anunciarle el Evangelio. Pedro le dice, míranos. Y este hombre, dice la Biblia, que les mira esperando recibir algo de ellos. Como iglesia, ¿cómo nos hemos movido? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos hacia los que están afuera? Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, perfecto, tenemos que predicar el Evangelio, obviamente, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿Predicamos el Evangelio desde un púlpito sentado en casa a través de internet? ¿O predicamos el Evangelio entre la gente a través de internet y con nuestras acciones? Porque Pedro, dice la Biblia, que se para junto con Juan porque este hombre le llama. Este hombre le llama. Pedro está por entrar a la, digamos que Pedro está por entrar a la reunión. Es como si nosotros, ustedes hermanos de Pavón, están llegando a la iglesia, está cerca de la hora de la reunión y vienen con su Biblia abajo del brazo y hay alguien que les pide ayuda antes de llegar. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos? Le decís, ay no, tengo que llegar a la reunión, se me hace tarde, los hermanos me van a mirar mal, porque eso es una costumbre nuestra, ¿no es cierto? Ustedes tienen a las 8 de la noche y estamos los hermanos ahí sentados adentro del local y abre alguien la puerta. ¿Y qué hace todo el mundo? Automáticamente. No se rían, por favor. Nos damos vuelta. A ver, ¿quién entró? ¿Quién es el que llegó tarde? ¿Quién es el que viene no cambiado para la reunión? Y a veces no nos damos cuenta que ese que está tirado ahí afuera es el que está necesitando el Evangelio en acción. Necesita que nosotros seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que oremos? Por supuesto. ¿La voluntad de Dios es que seamos agradecidos? Por supuesto. ¿La voluntad de Dios es que vayamos y prediquemos el Evangelio? Por supuesto. Pero la voluntad de Dios también es amar los unos a los otros, amar al prójimo y hacer lo que hizo Pedro y Juan. Se pararon. Ese hombre los llamó y ellos pararon. Y le dijo Pedro, míranos. Tal vez no tengamos plata ni oro, pero lo que tenemos le damos. Y esa persona conocerá el Evangelio por nuestra vida y no tanto por lo que sepamos de la Biblia. Había un muchacho que justamente una vez, dos muchachos, que una vez vinieron y me dijeron, Matías, queremos ir a tu casa. Entonces les dije, vengan, no hay ningún problema. Vinieron los dos y se sentaron en la mesa de casa, nos sentamos en el living y abrimos una gaseosa y les dije, bueno, pero yo sé que quieren verme, que charlemos, lo que quieran, pero ¿cuál es el motivo que los llevó a venir? Y ellos me dijeron lisa y llanamente, queremos que nos enseñes a orar. Porque no sabemos orar, nosotros miramos a los demás orar, pero no sabemos orar. Entonces hablamos y leímos la palabra de Dios y llegamos a la conclusión justamente de que la oración sale de lo que está adentro del corazón, no de lo que puedan repetir o que yo les enseñe a hablar. Cuando hay abundancia en el corazón, dice la Biblia, habla la boca. Ahora, en este hombre que estaba ahí, mendigo, sin nada para comer, lo que le dieron fue más importante que la comida. Lo que le dieron fue más importante que el vestido.
Lo que le dieron fue más importante que el estatus social. Le dieron no solo la sanidad del cuerpo, sino la salvación y conocer al Dios verdadero. Ahora, hermano y hermana que estás ahí en tu casa, esto tiene que ser un llamado para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo damos a conocer a Dios? ¿Cómo nos conocen en el barrio? ¿Cómo nos conocen en los alrededores de la iglesia? Yo no sé si lo conté y con esto termino, no quiero ser largo. Nosotros teníamos un vecino que vivía enfrente de la iglesia y ustedes saben que por tradición nos chocaba los vehículos. Cuando salía de su casa, salía con un 504 blanco. Vieron que el 504 blanco, modelo 92, 93, por ahí, son esos autos buenos y son esos autos duros también. Y me acuerdo una vez, no les voy a decir quién, obviamente, para que no estén pensando mal, pero había un hermano que había comprado un 0 kilómetro. Fue en el año 97, 98. Yo era un jovencito todavía. Hacía poquito que me había... No, en el 98 me bauticé, así que fue en 98, 99. Y este hermano vino con su auto 0 kilómetro y lo paró en la puerta del local. Un Fiat Uno Bordeaux, miren cómo me acuerdo. Hermoso, impecable. Entonces, mi papá salió y le dijo, mira hermano, no lo ponga y córralo, porque usted sabe que siempre hay problemas con el vecino. Y el hermano no lo corrió. ¿Por qué? Porque se hacía tarde para la reunión. Entramos a la reunión, terminó la reunión, salió el hermano y se encontró con que la óptica del auto estaba rota. Y se encontró con que el 504 había vuelto, ya había salido y había vuelto, y tenía la marca roja en el paragolpe. Ustedes saben el lío que se armó. Fue tremendo. Lo tuvimos que agarrar al hermano porque se había encolerizado totalmente. Ahora, siempre había problemas con este hombre. No había forma de predicar el evangelio. No había forma. Les puedo asegurar que cerraba la puerta en cuanto nos veía venir. No había forma de hablarle de Dios. Y un día, Día del Niño, habíamos hecho con los jóvenes de la iglesia, se había hecho una obra en la calle, se habían repartido globos, se habían repartido golosinas para los niños. Y hubo 2 testimonios ese día. El primero fue una persona que vino y dijo, por favor, no dejen de hacer esto, porque realmente le hace bien al barrio. Pero el segundo testimonio fue que los nietos de este hombre que nos chocaba los autos estaban sentados en la vereda, mirando todo lo que pasaba. Y estaban sentados justo en la reja, digamos, en el escalón de la reja de su casa. Y cuando terminó todo, y estábamos juntando las cosas y demás, esos niños todavía estaban sentados ahí. Entonces, les llevamos unos globos, con mi esposa justamente le llevamos unos globos, unas golosinas, y cuando les entregamos esos globos y esas golosinas, ¿saben quién nos vio? El vecino. ¿Ustedes saben que nunca más tuvimos un solo problema con ese hombre? Al contrario, cambió su actitud totalmente. Nos permitió hablarle. Nos permitió hablarle a su familia. ¿Saben una cosa? La Biblia que el mundo lee, lo digo con pesar, no es esta, sino que es nuestra vida. Es tu vida. Y cuando Pedro le dijo, míranos,
no es solamente, mirame, no tengo nada para darte, sino mirar lo que vamos a dar, cómo vamos a obrar, cómo vamos a predicarte el Evangelio, con hechos, con una manifestación real del amor de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Le dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, la autoridad del Señor estaba ahí. Y ese hombre se levantó y dice la Biblia que no entró saltando y alabando a Pedro y a Juan. ¿Lo leyeron eso? No dijo, Pedro me sanó, Juan me sanó. Son ellos a quien hay que seguir, no. Dice la Biblia, si ustedes lo leen, que él entró saltando y alabando a Dios, porque el milagro había sido hecho por Dios a través de Pedro. Ahora, el Señor quiere obrar a través tuyo y a través mío. El Señor quiere mostrarse a través tuyo y a través mío. Y cuando la Biblia dice, no sean insensatos, no sean imprudentes, no sean tontos, sean entendidos, busquen la voluntad de Dios. Cuando vamos a enfrentar este mundo, ¿con qué cara vamos a enfrentar el mundo? ¿Con qué actitud vamos a enfrentar el mundo? Había una canción de un hermano que se escuchaba en cassette. No sé si algunos de los hermanos habrán escuchado cassette, ¿no? Y discos también algunos. Ahora, nos pasaron un cassette y yo lo escuchaba varias veces porque decía de esta manera, buenos días mundo, decía la canción. Aquí vamos otra vez. Y prepara bien tus armas, decía la canción, que las mías son cristianas y no las podrás vencer. Si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Muchas veces la actitud de derrota espiritual que tiene la iglesia no es por el poder del Señor, sino por cómo actúo yo. Así que, hermanos, en esta noche les invito, les desafío, así como yo me desafío a mí mismo, a mirar al mundo con los ojos de Cristo. La palabra dice que el Señor miró a la multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Que el Señor nos ayude a tener compasión, a mirar como Él miraba, para que realmente el mundo pueda conocer que Él le ha enviado. Que el Señor nos bendiga.